Otro tema de los muy importantes, también le preguntó una reportera sobre que si creía que lo de los diputados había sido una equivocación o que si había algo ahí para atrasar o molestar a la reforma del Poder Judicial. Y la presidenta le dijo que pues no, que no había ningún problema, que además existe un transitorio en donde se aclara que la ley del Poder Judicial es válida, no se nulifica. Entonces, sobre el cierre de los presupuestos, le dijo que por qué no se estaban haciendo los nuevos contratos y dice la presidenta que porque los contratos que ahorita se están llevando a cabo como el bacheo ya estaban proyectados y ya estaban autorizados y que para terminar las demás obras hay techo financiero y las nuevas obras serán hasta el próximo año porque ahorita ya hay cierre de presupuesto. Dio un mensaje a los diputados para que cuidaran el proceso legislativo, para que se cumplieran las normas y los tiempos, de manera que no lo pusiera en riesgo. Con este tema de la contraposición entre los artículos, ¿cómo lo toma usted? ¿Como un descuido? O... Lo hicieron, ¿por qué no ponen otra vez el final de lo que explicó Ernestina y el... Y a lo mejor no hubiera sido considerado si hubiera aplicado el otro criterio que mencionó el ministro, o sea, no tendría problema. Pero además está este transitorio, que dice que lo que es válido es lo que se aprobó de la reforma al Poder Judicial. Bueno, antes olvidé la circular de la Secretaría de la Función Pública, en donde se indica que se deben de suspender los procesos de contratación que se hicieron antes del 30 de septiembre para que se suspendan hasta que termine el año. Entonces, preguntarle primero a qué obedece esta medida y si esto se aplica a todas las secretarías del gobierno federal. Sí, hay normalmente se cierra el presupuesto en un determinado momento para que ya no pueda haber nuevas contrataciones. Por ejemplo, esta nueva contratación que hace comunicaciones y transportes para el bacheo, pues tiene autorización. Entonces hay un cierre, digamos, del presupuesto, pero eso no quiere decir que ya no se va a gastar en nada, sino que hay techos presupuestales que tienen que completarse. Pero hay casos de contratos pues, que ya no daría tiempo de terminarlos si se hicieran ahora. Claro. Pues también nos expuso sobre que lo del INAI, el ataque fue un joven que pasó, tomó una piedra del piso y se la aventó a la ventana y la rompió, que es un delito que se está investigando, pero que no fue en sí un atentado o algo así como para estar preocupado. No es un ataque al INAI. Bueno, también se le preguntó que si se va a hacer alguna otra planta nuclear como la de Laguna Verde, pues dijo que no, porque las plantas nucleares también traen consecuencias. Muy pronuclear. Porque la nuclear también tiene otros impactos ambientales. No emite emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, pero tiene sus riesgos. La planta de Laguna Verde en México opera muy bien y con los máximos estándares, pero por el momento no tenemos contemplado crecer con nuclear. Vamos a crecer la generación eléctrica con una parte de ciclos combinados de gas que ya iniciaron con el presidente López Obrador y que nos va a tocar inaugurarlos, y otra parte con fuentes renovables de energía. Ahí es donde vamos a impulsar mucho la generación pública y privada también, en ese marco del nuevo marco que se planteó desde que llegó la cuarta transformación. Y el último importantísimo para casi todos los mexicanos es lo del SEDATU. Existe la propiedad privada y existe la propiedad pública. Ahora se va a tratar de ver
qué propiedad se puede hacer para los pueblos originarios. Ante una mayoría calificada en el Congreso para una... No tenemos pensado mayores modificaciones hasta este momento, no lo tenemos pensado. Por supuesto, ejidos y comunidades se les va a apoyar. Justo ayer tuve fíjense qué interesante, ayer tuve una reunión con Sedatu lleva la parte agraria. Con la modificación a la reforma constitucional, que ahora al segundo constitucional, que reconoce con derechos plenos y como sujetos de derecho a los pueblos originarios y a los afromexicanos, tenemos que abrir un nuevo esquema de propiedad, ¿verdad? Porque hasta ahora existe la propiedad agraria, social, la propiedad pública y la propiedad privada. Pero si algún pueblo originario tiene derecho a la propiedad, entonces tenemos que hacer una serie de leyes secundarias que den esta característica y además pues que no se sobreponga sobre otras propiedades. Es interesante el caso de lo que se aprobó. Por ejemplo, el regreso de la tierra al pueblo yaqui fue principalmente a comunidad agraria, a las comunidades. La mayor parte de Oaxaca, que es donde más pueblos originarios hay en México, es propiedad social, comunal. Entonces, al hablar de reconocimiento de propiedad de un pueblo originario, tiene que quedar muy claro la parte agraria y la parte de pueblo originario, pero no tenemos planteado, y también aprovecho para decirlo, porque en la campaña se dio y por si hay la propiedad privada está totalmente resguardada y nadie va a hacer ni expropiaciones ni vamos a andar quitándole la propiedad a nadie. Otro muy importantísimo que tiene que ver con el tema de la mujer es las agresiones que tuvo una diputada o senadora. Bueno, parece que hicieron un cartel muy misógino sobre una diputada o senadora, ahorita no, Andrea Chávez, y pues dijo la presidenta que hace un llamado para que si pueden, moneros que hacen y pueden decir cosas de chuscas o eso, porque pues México es su cultura, pero con respeto, porque está afectando a su integridad como mujer. Y el problema de este cartel es que está denostándola por ser mujer, no por ser diputada ni senadora ni por otras cosas, sino que está afectándola porque está hablando de su integridad. Lo que pasa es que en México muchas bromitas son muy pesadas y pues hemos perdido los niveles de agresividad, porque quiero que sepan que hay agresividad cuando te hacen la ley del hielo. Hay agresividad, o sea, hay situaciones, son grados diferentes, pero ya se califican como agresión y en México somos un poco toscos. Eso lo sabemos, pero al parecer sí, ya se pasó de la raya. Bueno, amigos, pues ya saben, duerman bien, coman bien, hagan ejercicio y sobre
Hola amigos, buenos días. Hoy 10 de octubre tuvimos una mañanera del pueblo bastante jugosita, muy compacta y hoy fue historia de México y se dedicó a las mujeres. Vimos a Cetina, Rita Cetina, que era una maestra, pues así fue como se incursionaron las mujeres en la educación a través de el estudio para ser maestras, fue lo único. Bueno, fíjense que en ese tema conocí a una persona ya ahorita de unos 80 años que me dijo, ¿sabes qué? Se le murió antes la esposa, aunque era más joven, y me dijo que su único arrepentimiento es no haber dejado que su esposa se dedicara a la educación porque a ella le gustaba mucho ser educadora. Bueno, pues les mando muchos saludos y pues hay que pensar las cosas antes de hacerlas, sobre todo pues cambiar la mentalidad hombres y mujeres, porque muchas veces el machismo no nada más está en los hombres, también las mujeres tienen una idea muy equivocada del rol de las mujeres y pues con la presidenta Claudia Sheinbaum, qué mejor y todas las diputadas, senadores y profesionistas que existimos en México, pues es un fuerte empujón para que vean que las mujeres no solo somos capaces de atender el hogar y de atender a nuestros hijos y tenerlos y educarlos, sino que también podemos salir adelante en el medio de aquí del país. El gobierno se necesita don de servicio y que más que la mujer que desde que es joven está dedicada a eso. Claro, las injusticias y los abusos son malos y muchas veces eso es lo que pasa, que hay abuso familiar, pero pues seguiremos adelante y creo que vamos evolucionando. Ojalá todos los hombres y mujeres nos caiga el 20 y veamos que pues todo es una cultura que nos impusieron, en este caso pues los oligarcas y los colonizadores. Bueno, pues miren, los temas importantes aparte de que es el más importante, por eso decidí abrir con mi plática, se encuentra el del agua. El agua, se está modificando las leyes del agua o hídricas para, pues vamos, una negociación entre los cultivadores que tienen cierta cantidad de agua y no la utilizan toda, por ejemplo. Preguntarle si esto estaría pues considerando, por ejemplo, realizar reformas en cuanto al Tratado de Aguas de 1944, que pues cede agua a Estados Unidos, etcétera. Sobre todo también por el punto que usted comentó en el que las presas, a pesar de las lluvias recientes, pues quizá no han alcanzado los niveles de almacenamiento de años anteriores. Entonces, si ya tiene más detalles sobre cuál es la estrategia que va a seguir para asegurar el abastecimiento y también considerando que es un punto clave para el plan de inversiones que contempla para el país. Sí. Sí se está considerando la modificación de algunas leyes. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? El director general de Conagua, en este caso además en coordinación con el secretario de Desarrollo de Agricultura y Desarrollo Rural de SADER, se están reuniendo con distritos de riego, porque en algunos casos tienen concesionada el agua, tienen más agua concesionada de la que usan, por un lado. Y por otro lado, como vamos a hacer un programa de tecnificación de riego muy importante para disminuir el consumo de agua en riego, aumentar la productividad del campo y que se libere agua para otros usos, se está platicando con ellos, porque por ejemplo, si tienes, es hipotético, 10 millones de metros cúbicos concesionados y con la tecnificación solamente vas a usar 5, pues que se liberen esos otros 5 para que se puedan usar en otros usos. Tanto con distritos de riego como con industriales que consumen agua, se está reuniendo el director general de Conagua con el objetivo de hacer un acuerdo nacional. Protección, conservación y uso eficiente del recurso hídrico, que nos permita utilizar de mejor manera el agua en el país. Yo creo que este acuerdo lo vamos a tener hacia noviembre, y es muy importante. Y la idea es que se generen estos acuerdos que nos permitan usar de manera más eficiente el agua, además de obras estratégicas que vamos a desarrollar.
Pero sí se plantearía el reformular este tratado que No, nos permite. el tratado no se tiene. Ese no se toca. Si se va a seguir con Estados Unidos el acuerdo, claro que se va a seguir. También o en la Constitución dice que hay que ayudarnos unos a otros países, así que eso sigue igual. Bueno, en otro tema de los muy importantes, también le preguntó una reportera sobre que si creía que lo de los diputados había sido una equivocación o que si había algo ahí para atrasar o molestar a la reforma del Poder Judicial, y la presidenta le dijo que pues no, que no había ningún problema, que además existe un transitorio en donde se aclara que la ley del Poder Judicial es válida, no se nulifican. Preguntó sobre el cierre de los presupuestos. Le dijo que por qué no se estaban haciendo los nuevos contratos, y dice la presidenta que porque los contratos que ahorita se están llevando a cabo, como el bacheo, ya estaban proyectados y ya estaban autorizados, y que para terminar las demás obras hay techo financiero. Y las nuevas obras serán hasta el próximo año porque ahorita ya hay cierre de presupuesto. Dio un mensaje a los diputados para que cuidaran el proceso legislativo, para que se cumplieran las normas y los tiempos, de manera que no lo pusiera en riesgo. Con este tema de la contraposición entre los artículos, ¿cómo lo toma usted? ¿Como un descuido? O... Lo hicieron, ¿por qué no ponen otra vez el final de lo que explicó Ernestina y el... Si a lo mejor no hubiera sido considerado, si hubiera aplicado el otro criterio que mencionó el ministro, o sea, no tendría problema. Pero además está este transitorio, que dice que lo que es válido es lo que se aprobó de la reforma al Poder Judicial. Antes de olvidar la circular de la Secretaría de la Función Pública, en donde se indica que se deben de suspender los procesos de contratación que se hicieron antes del 30 de septiembre para que se suspendan hasta que termine el año. Entonces, preguntarle primero a qué obedece esta medida y si esto se le aplica a todas las secretarias del gobierno federal. Sí, hay normalmente se cierra el presupuesto en un determinado momento para que ya no pueda haber nuevas contrataciones. Por ejemplo, esta nueva contratación que hace comunicaciones y transportes para el bacheo, pues tiene autorización. Entonces hay un cierre, digamos, del presupuesto, pero eso no quiere decir que ya no se va a gastar en nada, sino que hay techos presupuestales que tienen que completarse. Pero hay casos de contratos pues, que ya no daría tiempo de terminarlos si se hicieran ahora. Claro. Pues también nos expuso sobre que lo del INAI, el ataque fue un joven que pasó, tomó una piedra del piso y se la aventó a la ventana y la rompió, que es un delito y que se está investigando, pero que no fue en sí un atentado o algo así como para estar preocupado. No es un ataque al INAI. Bueno, también se le preguntó que si se va a hacer alguna otra planta nuclear como la de Laguna Verde, pues dijo que no, porque las plantas nucleares también traen consecuencias. Muy pronuclear. Porque la nuclear también tiene otros impactos ambientales. No emite emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, pero tiene sus riesgos. La planta de Laguna Verde en México opera muy bien y con los máximos estándares, pero por el momento no tenemos contemplado crecer con nuclear. Vamos a crecer la generación eléctrica con una parte de ciclos combinados de gas que ya iniciaron con el presidente López Obrador y que nos va a tocar inaugurarlos, y otra parte con fuentes renovables de energía. Ahí es donde vamos a impulsar mucho la generación pública y privada también.
en ese marco del nuevo marco que se planteó desde que llegó la Cuarta Transformación. Y el último. Importantísimo para casi todos los mexicanos es lo del SEDATU. Existe la propiedad privada y existe la propiedad pública. Ahora se va a tratar de ver qué propiedad se puede hacer para los pueblos originarios. Ante una mayoría calificada en el Congreso para una... No tenemos pensado mayores modificaciones hasta este momento, no lo tenemos pensado. Por supuesto, ejidos y comunidades se les va a apoyar. Justo ayer tuve fíjense qué interesante, ayer tuve una reunión con SEDATU lleva la parte agraria. Con la modificación a la reforma constitucional, que ahora al segundo constitucional, que reconoce con derechos plenos y como sujetos de derecho a los pueblos originarios y a los afromexicanos, tenemos que abrir un nuevo esquema de propiedad, ¿verdad? Porque hasta ahora existe la propiedad agraria, social, la propiedad pública y la propiedad privada. Pero si un pueblo originario tiene derecho a la propiedad, entonces tenemos que hacer una serie de leyes secundarias que den esta característica y además pues que no se sobreponga sobre otras propiedades. Es interesante el caso de lo que se aprobó. Por ejemplo, el regreso de la tierra al pueblo yaqui fue principalmente a comunidad agraria, a las comunidades. La mayor parte de Oaxaca, que es donde más pueblos originarios hay en México, es propiedad social, comunal. Entonces, al hablar de reconocimiento de propiedad de un pueblo originario, tiene que quedar muy claro la parte agraria y la parte del pueblo originario, pero no tenemos planteado, y también aprovecho para decirlo, porque en la campaña se dio y por si hay la propiedad privada está totalmente resguardada y nadie va a hacer ni expropiaciones ni vamos a andar quitándole la propiedad a nadie. Otro muy importantísimo que tiene que ver con el tema de la mujer es las agresiones que tuvo una diputada o senadora. Bueno, parece que hicieron un cartel muy misógino sobre una diputada o senadora, ahorita no, Andrea Chávez, y pues dijo la presidenta que hace un llamado para que si pueden, moneros que hacen y pueden decir cosas de chuscas o eso, porque pues México es su cultura, pero con respeto, porque está afectando a su integridad como mujer. Y el problema de este cartel es que está denostándola por ser mujer, no por ser diputada ni senadora ni por otras cosas, sino que está afectándola porque está hablando de su integridad. Lo que pasa es que en México muchas bromitas son muy pesadas y pues hemos perdido los niveles de agresividad, porque quiero que sepan que hay agresividad cuando te hacen la ley del hielo. Hay agresividad, o sea, hay situaciones, son grados diferentes, pero ya se califican como agresión y en México somos un poco toscos. Eso lo sabemos, pero al parecer sí, ya se pasó de la raya. Bueno, amigos, pues ya saben, duerman bien, coman bien, hagan ejercicio y sobre